esta tarde. Padre, te doy gracias nuevamente por la honra que me das y la bendición de poder ser una vasija para sembrar la semilla de la palabra del reino en esta tarde. Gracias por cada persona que se está sintonizando y los que en un futuro van a ver este video. Espíritu Santo, pido que tú seas el que nos prenda la lámpara de iluminación. Sé tú, Espíritu Santo, el que da convicción, el que nos guía en toda verdad. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad esta tarde aquí, como se hace en los cielos, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 3. Voy a leerte los versículos que ya cubrimos en la sesión anterior, que fue el versículo 19. Espero que los que estaban sintonizados anteriormente, tal como les animé, ya se han leído todo el capítulo 3, desde el versículo 1, para que tengan el contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí del versículo 19 en adelante. Y dice, versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Versículo 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y ahí fue que terminamos en nuestra sesión anterior. Y ahí en ese versículo 21 vamos a comenzar esta tarde y continuar en los siguientes versículos después de ese versículo 21. Pero el versículo 21, después que el 20 nos dice que nadie, ningún ser humano, por las obras de la ley, por guardar la ley, por hacer obras religiosas, por ritos, creencias, guardar, dejar de, todo lo que tenga que ver con cosas de la ley. Dice aquí el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, lo único que la ley hace es que darte conocimiento del pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? La palabra pecado, traducida literalmente del idioma original, significa no dar en el blanco. No dar en el blanco. Hazte de cuenta que lo que te está diciendo el Señor a través de su palabra, vamos a pintar un cuadro. Por ejemplo, cuando alguien va a disparar o está practicando cómo aprender a usar un revólver o una pistola, le ponen por allá al frente, ya sea a 20 metros, a 15 metros, a 50 metros, le ponen un blanco. Casi siempre es o una cara de una persona o algo redondo, y eso tiene entonces un punto en el medio que es el blanco. Entonces el que está ensayando, practicando con el revólver o la pistola, apunta y dispara para ver cómo da en el blanco. Lo mismo si tú eres un arquero que vas a soltar una flecha. Cuando tú estás ensayando, tú miras el blanco, tiras para atrás en el arco la flecha, y la sueltas para que dé en el blanco. Si tú no das en el blanco, entonces fallaste. No diste en el blanco. Entonces, pecado significa no dar en el blanco. Ahora la pregunta, ¿qué blanco está hablando cuando se habla del pecado? El blanco es lo bien, lo justo, lo bueno, lo perfecto, que es Dios. Dios es el que representa el bien. Dios es el reino y el gobierno de lo bueno, de la luz, del bien, de lo justo, de lo santo, de lo puro. Por eso es que la palabra de Dios cuando nos habla de la santidad de Dios, la compara con oro puro, oro refinado.
Por eso es que habla de que la calle de oro en el cielo, la calle, no es que hay calles, es la calle, porque en el cielo no hay una calle literal, natural, como tenemos en todas las ciudades ahora mismo, donde tú estás ahí en Colombia o en México o en España o en Puerto Rico o aquí en Texas, en tu ciudad, en tu pueblo hay calles. Hay una calle de pavimento por donde andan los automóviles o donde camina el pueblo. En el cielo no hay calle, porque el cielo no es un lugar físico, natural. El cielo, el tercer cielo, donde está el reino de Dios, es un sitio espiritual, espiritual. Entonces, allá no hay calles de oro. Pero cuando la Biblia habla en Apocalipsis de la calle de oro, está hablando que el centro, el camino en el reino de la luz, del bien de Dios, es oro puro. Y ese oro representa santidad. Entonces, ¿qué es lo que la ley hace? La ley es la que nos da conocimiento que hemos fallado el blanco. En otras palabras, que no hemos vivido de acuerdo a lo santo y puro y bueno del reino de Dios. ¿Quién nos da conocimiento de eso? ¿O qué, mejor dicho? No quién, pero qué. La ley. Entonces, por eso es que bajo el nuevo pacto, después del Calvario, porque Dios en su amor dio a su único hijo para que Él pagara la deuda tuya y la mía, muriendo, siendo clavado en la cruz del Calvario. Dios puso tus pecados y los míos y los de toda la raza humana, los de antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús, incluyendo a nosotros, a nuestros hijos, los nietos que tenemos y las descendencias que vienen después de nosotros. Todos los pecados de la raza humana, Dios Padre los tomó y los puso sobre el cuerpo de Jesús, el Salvador y Redentor que estaba clavado en la cruz. Allí Dios puso todos los pecados. Eso lo leímos en Hebreos hace como unas 5 o 6 sesiones, que Dios tomó los pecados del mundo y los puso sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando los pecados de la raza humana fueron puestos sobre Jesús, ¿qué son esos pecados? Todas las veces que un ser humano y miles y millares de seres humanos y millones de seres humanos no dieron en el blanco, no caminaron de acuerdo a lo bueno, lo justo, lo santo de Dios. Entonces, todos esos pecados que no dieron en el blanco fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús. Él era el santo. Él fue el que fue tentado en todo, mas no transgredió y no dio luz al pecado. Él vivió bajo la ley. Él nació bajo el antiguo pacto. Él nació bajo el pacto de Moisés, bajo el pacto de Abraham, el antiguo pacto. Él creció bajo la ley del antiguo pacto, de los sacrificios, de guardar todo lo que existía en el antiguo pacto. Jesús lo vivió por ti y por mí. Y entonces Dios en su gracia, te he dicho varias veces que la gracia de Dios es la expresión del amor incondicional de Dios. Es donde la misericordia de Dios se hace real para ti y para mí. Entonces Dios, en su amor incondicional, por causa de que Él es un Dios misericordioso para siempre, entonces Él desató su gracia a través de Jesús, quien tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y en la gracia tú y yo fuimos perdonados de todos esos pecados que no dieron en el blanco. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Escúchame bien, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Con una ofrenda, tal como estudiamos en Hebreos 9 y 10, con una ofrenda para siempre fueron perdonados todos los pecados. Cada vez que tú y yo no damos en el blanco, ¿qué es dar en el blanco espiritualmente? No vivimos lo santo, lo puro, lo justo, lo oro refinado que es Dios. Entonces nosotros no damos en el blanco espiritualmente hablando. Y eso se llama pecado. Entonces,
Jesús ya pagó la deuda, ya hizo el único sacrificio para siempre. No olviden que bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y rociar la sangre del animal que había sido sacrificado en el altar. Una vez al año tenía que rociar esa sangre para que allí en el propiciatorio que estaba sobre el arca donde estaban los dos querubines, ahí en el medio, entonces los pecados eran perdonados, pero no quitados, eran perdonados. Pero bajo la gracia en la cual tú y yo ahora estamos en el nuevo pacto, el pecado no es solamente perdonado, pero hay remisión de pecado. Dios quita el pecado, lo entierra en el fondo del mar, lo separa tan lejos es como el occidente, y jamás Dios se acuerda de ese pecado otra vez. ¿Por qué? Porque ya la ofrenda fue dada. Por eso es que estamos en esta serie completos en Cristo. Tú esta noche y yo esta noche estamos completos en Cristo porque con una ofrenda para siempre fueron perdonados todos nuestros pecados. Ahora, déjame decirte otra vez, déjame aclararte otra vez, que el hecho de que ya nuestros pecados han sido perdonados, el hecho de que ya nuestro Salvador y Redentor pagó con una sola ofrenda para siempre el perdón de nuestros pecados, no significa que entonces Dios, por su gracia, al derramar ese amor, esa misericordia, declararte justo cuando eras culpable, declararte no culpable, redimirte del gobierno de la tiniebla y traerte al gobierno de la luz, para que ahora entonces tú entres en el libertinaje de la carne, para que tú ahora vivas de acuerdo a las pasiones y deseos de la carne, porque estás bajo la gracia. Porque ahora, como ya mis pecados fueron todos perdonados, yo voy a hacer lo que me da la gana. No y no. Esa no es la razón por qué Dios no solamente te salva por gracia, pero ahora tú y yo vivimos bajo la gracia. Es más, la gracia se traduce, si puedo decir, la gracia se convierte en un poder de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y entonces Pablo dijo, wow, ahora me doy cuenta. ¿Por qué? En otras palabras, en la gracia es que está el poder de Dios. Por eso es que la justicia de Dios es el poder de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Que cuando tú y yo éramos culpables por causa de nuestros pecados que no dieron en el blanco, por falta de nuestra vida justa, pura, santa, como lo que Dios requiere, entonces Él envió a su Hijo para que Él derramara sangre para perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia, que el amor de Dios no tomó en cuenta nuestras transgresiones y perdonó en Jesús nuestro Salvador y su sangre derramada todos nuestros pecados, para que ahora caminemos en la seguridad de que estamos completos en Cristo, a plenitud, a llenura. Este vaso yo lo tengo casi lleno, ya tomé un poquito, pero estaba lleno. Cuando yo lo traje aquí a la mesa estaba llenito hasta arriba. Si yo le hubiera puesto más agua, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera botado toda la agua, tuviera agua sobre la Biblia y sobre toda esta mesa. ¿Por qué? Porque ya estaba lleno, ya estaba completo, estaba a toda plenitud de lo que le cabe a este vaso. Pero yo he estado tomando y ahora le cabe más. Ahora, quiero decirte que espiritualmente hablando, tú y yo estamos hoy como estaba este vaso cuando yo empecé, completo, lleno, a plenitud. No se le puede echar más. Y ahí donde viene el problema grave que tenemos hoy en día, que muchos hijos e hijas de Dios no saben que están completos, no saben que ya el vaso está llenito espiritualmente. ¿Quién lo llenó? Jesús, tu Salvador, en la cruz del Calvario. ¿Quién nos sigue llenando por la gracia? Tu Señor y tu Rey de Reyes, Jesucristo.
por la gracia, por el amor, porque tú ahora estás bajo gracia. Entonces, bajo gracia tú sigues completo. Oh, ¿significa eso que tú no pecas? Claro que pecas. Hoy algo tú hiciste que no diste en el blanco. Yo también. Pero aunque tú y yo diariamente, porque esta carne todavía es parte de nuestro ser, nosotros somos triunos, somos carne, somos alma y somos espíritu, o mejor dicho, somos espíritu que mora en una carne y que posee alma viviente, alma. Y como somos triunos, en esta carne que está llena de iniquidad, está llena de concupiscencia, está llena de corrupción, de pasiones, esta carne hace que tú y yo no demos en el blanco todos los días. Yo no he conocido una sola persona que me pueda decir con toda honestidad e integridad espiritual delante de Dios que puede pasar un día entero sin transgredir y dar luz al pecado. Una imposibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la carne y esta carne está viva, esta pasión, esta lujuria, esta concupiscencia, esta maldad que está en la carne, está ahí, es real. Ah, pero así como tu carne es real, tu espíritu también es real. Y tu espíritu ha sido vivificado en Jesús. Tu espíritu está vivo y el Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu de Dios habita en ti. El Espíritu de Dios gobierna ahora dentro de tu ser. Está en lo más profundo de tu ser. El Espíritu de Dios no está acá arriba en tu cabeza. El Espíritu de Dios tampoco está en tu corazón, como muchos por ahí enseñan. No, el Espíritu de Dios está en lo más profundo de tu ser. Por allá en tus entrañas, ahí está el Espíritu de Dios que está vivo en ti. Y ahora tú tienes el gobierno de Dios espiritualmente hablando que mora en ti, que habita en ti para gobernarte, para ayudarte. Porque la gracia envía el poder de la santificación por medio del Espíritu Santo a morar en ti. Déjame decirlo otra vez. La gracia que tiene poder envía ese poder de la gracia en ese Espíritu que mora en ti para que haga la obra de santificación en ti. Los religiosos y las doctrinas y teologías que comúnmente se enseñan en las iglesias hoy en día, enseñan de que Jesús te salva y tú te santificas. Tú tienes que vivir una vida santa y tienes que cada día buscar la santidad. Esta mañana yo oí una oración un poco rara, tristemente. Pero mientras yo escuchaba a esta persona orando, yo dije, pobrecita, es que no sabe lo que está diciendo, porque no tiene entendimiento del evangelio del reino. Tiene mucha religión. Es más, esta persona tiene una confusión de religión porque ha tenido varias influencias religiosas en su vida y ella lo que va es de más religiosa a más religiosa, pero se cree que es muy espiritual. Entonces cuando ora y cuando habla dice unas cosas pero que no tienen nada que ver con el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque está confundida, está ciega espiritualmente y tristemente ella está sinceramente ciega, está sinceramente confundida, pero ni lo sabe. Ella jura que tiene la verdad y que está orando como debe de orar. Y ora con una pasión tremenda. Yo no estoy diciendo que no es sincera, pero está sinceramente equivocada. ¿Por qué? No tiene seguridad en que está completa en Cristo Jesús. O que está completo en Cristo Jesús. No tiene esa seguridad. No sabe lo que es vivir bajo el poder de la gracia. Vuelvo a decirte, el poder de la gracia es que Dios, por medio de su Espíritu, Él manifiesta, desata su poder para santificarte. Entonces, ¿quién te santifica? El mismo que te justificó. ¿Quién te justificó? Dios. ¿En quién? En Jesús tu Salvador. ¿Quién te santifica? Dios. ¿En quién? En Jesucristo tu Salvador y tu Señor, y por medio del poder del Espíritu Santo que está en ti y por la palabra que te limpia y te lava y te purifica.
La palabra. Por eso es que Jesús dijo, yo permanezco en ti, tú permaneces en mí. Y si mi palabra permanece en ti, mi palabra, serás mi discípulo. Por eso es que Pablo escribió en el libro de Efesios que la palabra es la que purifica, la que lava, la que limpia. Ahora, ¿cómo hace Dios la palabra, una palabra de agua que limpia y te purifica y te santifica? Por medio del Espíritu que está en ti, bajo la gracia. No olvides que Dios es un gobierno. Dios no es un sistema religioso. Dios es un gobierno. Y en su gobierno Él tiene orden. Déjame decirlo de esta forma. En su gobierno Él tiene un organismo de la estructura de su gobierno que baja. En su gobierno, si puedo usar otra palabra para darte entendimiento nada más, Él tiene para que entiendas, Él tiene una jerarquía, una estructura, aunque Él no tiene jerarquía, pero es una estructura. ¿Cómo es la estructura del gobierno de Dios? Gracias por preguntarme. Empieza con Dios el Padre. Fluye. Hazte de cuenta que es una tubería, un tubo que conecta con otro porque está fluyendo el organismo de Dios de arriba hacia abajo. Empieza con el Padre, sigue a través de el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. De Jesucristo está conectado al Espíritu Santo que está en ti. Del Espíritu Santo entonces se manifiesta en ti. Pero ¿de dónde viene? Viene de arriba, viene del Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, con la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tú no te puedes santificar. Tú no puedes vivir esa vida de santidad que la religión te dice que vivas. Incluso hay algunos sistemas religiosos que se llaman movimientos de santidad. Es una misión imposible eso. Pero la religión le encanta, porque con esas enseñanzas y esas doctrinas tienen a mucho del pueblo de Dios esclavizado, los tienen llenos de condenación, los tienen llenos de culpabilidad, los tienen llenos de que se miran a sí mismos y no se merecen el propósito de Dios en su vida. Se miran a sí mismos y dicen, ay, es que yo no merezco que Dios me ame, ay, es que yo no merezco que Dios me bendiga, es que yo no merezco que Dios haga grandes cosas, porque mírame cómo soy, yo estoy un palo torcido. Gloria a Dios, entre más torcido está, más se quiere desatar el poder de la gracia en tu vida, porque en tus debilidades Dios te hace fuerte, no tú. Tú no puedes hacerte fuerte, porque no hay fuerza en ti espiritualmente hablando. El poder no nace de ti ni de mí. En mí no hay ese poder espiritual. Ese poder espiritual solo desciende del gobierno de Dios, del reino de Dios. ¿Y cómo desciende? Sale del Padre a través del señorío de Jesucristo y el Rey de Reyes, a través del Espíritu Santo y su palabra, y entonces se manifiesta en nosotros. La religión quiere enseñarte que el poder está en ti, que el poder está en la doctrina, la teología, lo que creemos. Esto es lo que nuestra iglesia remanente cree. Estas son las normas de la iglesia. Esto es lo que nosotros creemos. Y todo el mundo cree algo diferente. Y hoy tenemos miles de diferentes doctrinas, teologías. Los bautistas creen una cosa, los presbiterianos otro, los metodistas otro, los adventistas otro, los nazarenos otro, los mormones otro, los testigos de Jehová otro, los Asamblea de Dios otro, los pentecostales, los discípulos de Cristo otro, y por ahí va la lista, que yo puedo estar aquí toda la noche con la lista. Y todo el mundo cree y defiende algo, y todos tienen la verdad. Cuidadito. Hoy alguien me mandó un correo electrónico mostrándome el sistema discipulado que ellos usan en su iglesia. Y allí en el sistema discipulado estaba ahí la doctrina de la denominación tal y tal, la que pertenece a esa iglesia. Una iglesia, un movimiento muy conocido alrededor del mundo, dentro del mundo pentecostal. Muy conocido. Y ahí está. Entonces, la persona que me mandó eso dice, nosotros aquí no solamente enseñamos esto, enseñamos la doctrina de salvación, la doctrina del Espíritu, pero entonces tenemos 5 sesiones donde enseñamos nuestra doctrina y teología y entonces el nombre de la denominación. Todos.
todos los sistemas religiosos enseñan lo de ellos. Por eso quieren que tú leas los libros de ellos y lo que escribieron los que sé yo qué, los teólogos, los profetas o las profetas, lo que sea. Dios nada más tiene un solo libro, una sola fe, una sola escritura, un solo Padre y un solo Espíritu. Entonces, en el gobierno de Dios, en la justicia de Dios, porque aquí leímos que la justicia de Dios es aparte de la ley, no tiene nada que ver con la ley, es aparte, porque la justicia de Dios para ti y para mí no depende de la ley, porque ya nos dijo aquí la palabra bien claro que ningún ser humano, ninguno puede justificarse. Por si acaso se te olvidó el versículo, es el versículo 20 de Romanos 3. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte. Yo no sé cómo tú traduces en tu mente la palabra aparte. Porque muchos sistemas religiosos quieren decirlo junto. Jesús y la ley. Jesús y guardar, Jesús y hacer esto, Jesús y no te vistas así, Jesús y quítate las prendas, Jesús y no cantes, Jesús y no vayas aquí, Jesús y... No. Eso es ley, eso es legalismo. O le añaden otras cosas. No, ven, tienes que ponerte el velo, tienes que ponerte esto, la corbata. Yo llegué a una congregación un día en Chicago y llegué sin corbata, porque yo nunca uso corbata, y me dijeron, aquí usted no puede predicar, pastor. Y yo había sido invitado para predicar ese día, y me pararon en la puerta. Usted no puede predicar aquí porque usted no tiene corbata. Y nuestra iglesia cree en la santidad, y la santidad se muestra en la corbata. Pues muy bien, yo me fui, di la vuelta, no prediqué, me monté en el carro y dije, Señor, ¿por qué tú me trajiste aquí? No me dejaron entrar. Y el Señor me dijo, no te preocupes, a mí tampoco me han dejado entrar ahí tampoco, no te preocupes. Me sacudí el polvo de los pies y seguí para adelante. Pero ese es el legalismo. Esos son los que quieren enseñarte a vivir no aparte de la ley, sino junto con la ley. Yo tengo aquí, yo soy director del ministerio de escuela, de la escuela ministerial aquí donde vivo. Tenemos una escuela ministerial aquí. Y he tenido un estudiante en las últimas 2 semanas que me ha estado haciendo preguntas. Entonces yo, basada en sus preguntas, yo dije, ven acá, alguien llegó a tu puerta tocando a confundirte. Me dijo, sí, y es que ellos son muy convincentes. Y yo digo, pero mira todo lo que te están argumentando. Todo va en contra del evangelio eterno de Dios. Todo va en contra de lo que yo te estoy enseñando esta noche. Porque es que Satanás no quiere que tú estés completo y completa en Cristo. Satanás no quiere que tú sepas que tu vaso ya está lleno y que tú no puedes añadirle una gota más. Porque la gota que tú le añades se bota, se derrama, ya no de nada sirve. Es más, la gota que tú le añades va a dañar otras cosas. Y así mismo lo que hace el legalismo. El legalismo religioso que te quiere meter en la carga de las obras y de guardar y de la ley y de todo eso, lo que hace es que daña un montón de cosas. Y lo que más te daña es a ti. Porque te quita, te roba la seguridad de que ya estás completo y completa en Cristo. Y lo que hace es que te mete en un yugo de esclavitud. Fíjate, pongamos el dedo aquí un momentico en Romanos capítulo 3. Ponle el dedo y vete conmigo a Gálatas capítulo 5. Yo te dije que en esta serie vamos a entrar a Gálatas, pero no todavía, sino faltan todavía varias sesiones antes de llegar a Gálatas. Pero por hoy voy a llevarte a un versículo, porque este versículo lo dice todo. Gálatas capítulo 5, mira. Gálatas 5, el versículo 1 de Gálatas 5. Mira lo que dice. Esto lo escribió el mismo que escribió Romanos, pero aquí es a otra eclesía, a otra iglesia. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Cristo ya te hizo a ti y a mí libres.
¿Libres de qué? De echarle más agua a un vaso que ya está lleno. Ya tú estás completo en Cristo, ya tú estás completa en Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para añadir a lo que ya la plenitud y la llenura que ya tú tienes en Cristo Jesús cuando tú lo confesaste como Salvador y Señor de tu vida. Ya estás completo. Tu carne no está completa. Tu carne está llena de iniquidad, de maldad, de concupiscencia, de lujuria. Está llena de maldad, de malos pensamientos. Todo eso está en tu carne. Pero en tu espíritu, tú estás completo. Y ahora lo que Dios quiere hacer es santificarte. ¿Y cómo te va a santificar Dios? Él lo hace por su gracia, por su amor incondicional, por su misericordia, por su palabra, con amor, no con meterte en un yugo de esclavitud. Entonces aquí dice Pablo a los de Galacia, le dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo te hizo. No deje que nadie te meta en esclavitud religiosa. Camina en la seguridad de que estás completo en Cristo. Y entonces dice aquí, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ese estudiante que yo te dije que tengo en la escuela ministerial, los religiosos le llegaron a su casa y quieren meterla en un yugo de esclavitud, porque lo que vinieron a hablarle fue de la ley. Y vinieron a decirle que ella iba para el infierno, que ella tenía la marca de la bestia, del 666, porque ella estaba haciendo esto y esto y esto y esto y lo otro. Pura religiosidad que no tiene nada que ver con el gobierno y el eterno evangelio del reino de Dios. Nada. Pura religión que viene del reino de la tiniebla, que viene directamente, esa doctrina viene de Satanás, no de Dios. ¿Para qué? Para atar en esclavitud al que ya ha sido hecho libre en Cristo Jesús. Tu vaso eres tú eres el vaso, tú eres la vasija. Esta vasija que te habla esta noche, yo estoy completo en Cristo. Ahora, ¿soy perfecto? Imposible. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque tengo carne. Y tengo un alma, tengo una mente que está siendo transformada, que está siendo renovada. Yo te he dicho, el proceso de santificación es un proceso de toda la vida, pero ese proceso Dios lo hace por su gracia, por su gracia. Él, Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo como el gobernador que mora en ti y la palabra. Todo junto, Dios en las tres personas y su palabra. Ellos con la palabra son los que renuevan tu mente, son los que transforman tu mente, son los que traen la santificación a tus pensamientos, emociones, sentimientos y cómo tú escoges en tu libre albedrío. Es un proceso de la vida. Hasta el día que tú cierres tus ojos en esta tierra, vas a estar en ese proceso. Justificación y glorificación suceden inmediatamente, pero en el medio está este proceso de la vida que se llama santificación. Pero lo que es importante que tú entiendas que la santificación tú no la haces, la hace Dios en ti. Tú lo único que haces es que te sujetas al gobierno de Dios, te sujetas al señorío de Cristo. Estar sujeto al señorío de Cristo no es estar esclavo. Estar sujeto al señorío de Cristo es estar libre. Porque en mi libertad yo me gozo, tengo paz, tengo victoria, tengo seguridad de quién soy en Cristo Jesús. Entonces ese amor de esa seguridad, de esa compasión, esa gratitud por esa gracia de Dios hace que yo me someta al señorío de Cristo y de mi Rey y del Espíritu Santo que me está trayendo la palabra cada día para purificarme, para lavarme, para limpiarme, para santificarme, para que entonces mi libre albedrío tome decisiones diferentes. Pero es por gracia. ¿Por qué? Porque ya estoy lleno, completo en Cristo Jesús.
Entonces, mi familia, volvamos a Romanos capítulo 3. Porque el versículo 21, 22 y 23 que vamos a leer y 24 dice lo siguiente. Vamos a leer el 21 en adelante de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, ¿cuándo? ¿Cómo? Aparte de la ley, la justicia de Dios. No la justicia. Mucha gente habla del juicio y que vamos a estar ante el juicio y el juicio y el juicio y te meten el juicio ahí como una espada en la espalda te están constantemente ahí para que tú tengas miedo. Ay, el juicio. Ay, yo no quiero morir porque voy a estar en el juicio de Dios. Y yo, para que vivas aterrorizado por el juicio. Escucha un momento. ¿Quieres saber algo? Ya tú fuiste juzgado y juzgada. La justicia de Dios ya te juzgó en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oh, sí, va a haber un juicio al final, es verdad, sí lo va a haber. Pero ese juicio no es para los que ya han sido juzgados, ya han sido justificados. Yo sé que esto que te estoy diciendo no se enseña comúnmente. Es más, la mayoría cuando oyen esto que yo estoy diciendo ahora mismo, ya tú has sido juzgado. No hay otro juicio en cuanto a tu vida eterna. Hay un juicio en cuanto a las buenas obras que tú hagas. Hay un juicio para los incrédulos. Hay un juicio para los que de boca para afuera. Lo que Jesús dijo, muchos dirán ese día en mi nombre, en mi nombre hicieron esto, sacaron demonios, sanaron enfermos, mas yo les diré, jamás os conocí. ¿Saben por qué? Porque en vez de estar en intimidad y en relación diaria con Jesús y con el Señor de señores y el Rey de reyes y el Espíritu Santo, estuvieron en relación con su religión, estuvieron en relación con los hombres aquí en la tierra, con los curas, con los sacerdotes, con los pastores, con los apóstoles, con los profetas, pero no estuvieron en esa intimidad. Entonces Jesús va a decir, ustedes escogieron someterse a otros, yo no los conozco. Oh, lo hicieron en mi nombre, pero jamás os conocí. Sí, esa declaración va a ser hecha, lo que yo llamo el rechazo final. Pero los que están completos en Cristo, los que saben que están bajo la gracia, bajo el poder del amor incondicional de Dios y su misericordia, para ellos no hay juicio. Para ellos hay una voz que dice, ven acá, ponte aquí a mi ladito, mi buen y fiel siervo. Gracias por perseverar. Gracias por no dejarte poner en yugo de esclavitud por todas esas religiones. Gracias por vivir a plenitud lo que ya tú eras en Cristo Jesús. Gracias. Ven aquí y goza de estar a mi diestra aquí. Goza de lo que vamos a reinar juntos ahora sobre la tierra con todo el reino. Sí. Entonces dice aquí que la justicia de Dios, vamos a leerlo otra vez, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, la justicia de Dios viene a cumplir, viene a verificar de que todo lo que la justicia de Dios hace es atestiguada por la ley y por los profetas, lo que era el antiguo pacto. Segundo, versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen o confían. Ahí la palabra es confiar, porque no hay distinción. Versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Por favor, agárrate de esa palabra gratuita. Porque por ahí, tú sabes, enseñan que en el libro de Job hay un versículo que dice, Dios hace esto y ahora tú tienes que hacer tu parte. Dios hace la de él, tú haz la tuya. Entonces Dios te salva, ahora tú tienes que santificarte. Dios te derramó su amor que dio a su Hijo en la cruz, que murió por ti para perdón de tus pecados. Ahora tú tienes que vivir una vida de santidad. Ahora tú tienes que venir a la iglesia. Ahora tú tienes que hacer esto. Entonces ahí te ponen bajo el yugo.
Entonces, aquí este versículo está diciendo, primeramente, nos dice que todos estamos cortos de la gloria de Dios, de la doxia de Dios. Esa es la palabra en el griego original, la doxia, de la adoración, de estar en la presencia de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. A ti y a mí no nos costó nada. Al que le costó fue a Dios, su Hijo. Al que le costó fue a Jesús, su vida, su sangre, que Él derramó toda. Cuando a Jesús le metieron la lanza en el costado, salió agua y sangre, porque ya no quedaba sangre. Él se desangró por completo para cubrir todos los pecados una vez y para siempre. A ti no te costó nada, nada. Lo único que tú tienes que hacer es creer, depender, confiar, por fe, por fe, por fe, por fe, no por obras. Tú aceptaste a Jesús por fe. Tú vives cada día en una relación con Él por fe. Tú eres santificado por la fe. Tú serás glorificado por la fe. Y reinarás para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores por fe. No por obras. No por justificación propia, no por hacerte delantales de hojas de higuera como lo hicieron Adán y la mujer cuando se vieron desnudos, cuando ellos no dieron en el blanco. Entonces el versículo 24 y 25 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ve? Ahí te he estado hablando de la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y ahí terminamos esta noche en ese versículo. La próxima sesión vamos a comenzar allí mismo, porque tenemos que hablar de esa palabra propiciación y pecados perdonados anteriormente. Oh, es poderoso. Qué gozo poder traerles el gozo, la seguridad de la totalidad, de la plenitud de lo que es estar completos en Cristo. Ya tú estás completo por la gracia de Dios. Y esa gracia tú la recibes por fe, no por obras. Por fe, no por obras. Por fe. Obras tuyas es echarle gotas a un vaso que está lleno, que solamente se bota. Se va al desperdicio. Daña otras cosas. Moja y echa a perder lo que se encuentra por el camino. Esas son tus obras. Dios, en el amor que te tiene tan grande, no tomó en cuenta tus transgresiones y por su gracia, aparte de la ley, te ha hecho completo y completa en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias de nuevo esta noche, porque tú nos confirmas de nuevo lo que tú has hecho en nosotros aparte de la ley. Tu justicia, dice tu palabra, se manifiesta para nosotros aparte de la ley. Espíritu Santo, prende la lámpara de iluminación y da entendimiento a cada persona que me está oyendo o cualquiera que en el futuro oiga y vea este video. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. No olvides, si te ha sido de bendición este mensaje esta noche, compártelo. Ahí mismo dale share, compartir, comparte con otros para que otros puedan oír. Déjame decirte, el mundo necesita oír este evangelio. La iglesia necesita oír. Hay millones de hombres y mujeres que creen en Jesús, pero están esclavizados. Esclavizados bajo el yugo del legalismo, de la ley, y están peor ahora que lo que estaban antes. Y no tienen seguridad en Cristo. Necesitan escuchar esta palabra. Compártela. Gracias por estar con nosotros y ya nos veremos muy pronto otra vez en la próxima sesión. Son bendecidos con toda riqueza espiritual
en Cristo Jesús. Les amo. Hasta luego.